Muy buenas muchachos, ¿cómo estáis? Soy Luca Garcés y estamos de nuevo en este canal, en esta nueva temporada de Eurovisión. Y vamos a estar hablando del Benidorm Fest, ¿de acuerdo? Un par de cosas al principio. Vamos a estar hablando de cuotas, de posibilidades de ganador. Y hay que decir que todavía es prematuro hablar de posibilidades de ganador, de cuotas de las casas de apuestas, porque aún no sabemos ni el orden de las semifinales, ni el orden de actuaciones, tampoco sabemos el staging. Por lo tanto, como ha pasado en las dos últimas ediciones, el cantante que ha ganado ha sido un cantante que la gente no esperaba al principio. He pasado con Chanel, he pasado con Blanca Paloma. Por lo tanto, vamos a dar mi opinión sobre estas canciones. Y hay que decir también que las casas de apuestas aún no tienen unas cuotas claras, no hay muchas casas de apuestas preparando cuotas todavía para Benidorm Fest, por lo tanto las clasificaciones que vamos a ver son bastante prematuras. Yo como experto pasado en cuotas, en apuestas deportivas, eventos deportivos, voy a dar mi interpretación de todo esto, ¿de acuerdo, ragazzi? Bueno, vamos a ver aquí con la tablet. Vamos a ver que en este caso va a estar viendo mi imagen por un lado y la clasificación por el otro. Vemos que Eurovision World, que es la página de referencia para Eurovisión, clasifica el porcentaje de opciones de ganar del cantante y al lado la cuota. Es como se interpreta la cuota, es muy fácil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos Sofía Cole, primera posición, una cuota de 2,2. Este 2,2 significa que ganará una vez cada 2. Si la cuota fuese 5, una vez cada 5. Y para la cuota 100, una vez cada 100 veces. Esto nos hace ver que alguien que tenga una cuota 100, por ejemplo, una de cada 100 veces es muy difícil que gane. En cambio, una de cada 2 es algo bastante más sencillo. En este caso sería un 50%, ¿de acuerdo? Para la gente que no entienda sobre el tema de eventos deportivos y tal, este sería el resumen. Entonces, vamos a ver, en primera posición, Sofía Cole. Sería la canción más eurovisiva de este festival. Sería una canción que, si la lleva Suecia, diríamos otra vez los suecos con los mismos tipos de canciones, típicos clichés eurovisivos, más como la lleva España, hay que apoyar, ¿de acuerdo? Es la máxima favorita, con un buen staging, y yo creo que por televoto sobre todo puede ganar, pero no es nada nuevo. Es una historia que explica ella, que estuvo explicando que la voy a escribir como si estuviese pensando que estoy en el staging del Benidorm Fest, y qué diría yo a la gente. Pues para las personas que no han confiado en mí, aquí estoy. El estribillo básicamente son 3 palabras, no es nada novedoso, pero creo que es de lo mejor que tenemos. También hay que decir que no veo ninguna de las canciones de este Benidorm Fest aspirante a ganar Eurovisión ni de lejos. De hecho, si vemos las cuotas para ganar Eurovisión, España siempre ha estado quinta, sexta con otros participantes, luego puede pasar lo que tenga que pasar, pero este año estamos 14º, 15º, aún quedan salir canciones, por lo tanto, lo normal es que este año fuese un año de transición, y yo no veo canciones que puedan pelear a ganar en Malmo, ¿de acuerdo? En segunda posición es San Pedro, una balada, me recuerda a Luis Miguel, muy bonita. Tengo cierta duda, aquí la casa de apuesta le da una cuota 4, 25%, ganaría una vez de cada 4 veces. Creo que hay mucha gente que le gusta esta canción, pero puede tener dificultades con el tema del televoto. Mucho voto más joven, ¿de acuerdo? Mucho voto que siente más entusiasmo por otro tipo de canciones, que las vamos a ver ahora. Me parece una buena canción, pero creo que está un pelín arriba de las posibilidades reales que tiene. Sin embargo, a mí me gusta. Número 3, Almacor, Brillo Platino, canción moderna, una mezcla entre electrónico, género urbano. Vamos a ver las vocals, vamos a ver cómo está la voz, vamos a ver el directo, tiene algún tipo de coreografía, porque va a ser importante esto. Me parece un favorito bastante sólido, top 3, cuota 4,5, más o menos cerca de un 22% aproximadamente, una cosa así. Tengo que deciros que no os dejéis llevar por este winning chance que pone aquí en Eurovision World, porque no es correcto. Por ejemplo, una cuota, como os acabo de decir, 2 para Sofía Cole, 2,2 sería aproximadamente 50-48%, aquí le ponen un 24%, no es correcto, ¿de acuerdo? No fiéis de este tipo de
The Winning Chance que ponen aquí en Eurovision World. Como digo, Almacor es bastante sólido, un candidato top para ganar, me gusta mucho la canción, le falta un poquito de letra, es siempre todo el rato lo mismo, pero bastante sólido, como digo, para lo que hay. Posición número 4, Angie Fernández, de acuerdo, tiene una fanbase que he visto es bastante grande, gente que la quiere mucho, es asociado con los ganadores de Eurovisión, los que hicieron Tattoo, los que hicieron Euphoria, y lógicamente la canción suena sueca. Particularmente no soy muy amante de las canciones suecas, más entiendo que guste un toque rockero, hay una nota alta hacia el final de la canción, que en el directo puede estar muy bien. Es una de las favoritas, que le da una cuota 5, una de cada 5 veces me parece razonable. No soy gran fan de esta canción, la letra no me interesa mucho, sé que está contando su historia a sus fans, más como yo no soy fan, no tengo especial interés en esta canción, más una canción bastante interesante. Es una canción favorita, número 5, Nebulosa, Zorra, por el texto, por el significado, por el momento histórico. Sin embargo, hay un pequeño problema aquí le dan una cuota 15, quiere decir que ganará una de cada 15 veces, muy difícil, ¿de acuerdo? Pequeño problema puede ser el directo, no tiene ella un gran directo, un directo potente para este tipo de canción, y en algunos versos de esta canción necesita un poquito más de fuerza para reforzar este mensaje, ¿no? Considero que va a tener apoyo del público, también va a tener apoyo de jurado, pero la performance tiene que ser muy rompedora para poder tener alguna opción. Y luego, aparte, hay que cambiar el texto. No puede ir a Eurovisión si en Eurovisión no te dejan decir, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, fuck, no puede decir en Eurovisión, no puede decir al beach, no puede decir. Entonces zorra tampoco puede decir, por lo tanto una canción que está diciendo zorra, 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 hay que cambiar el texto, ¿de acuerdo? Y perdería mucha fuerza. No creo que vaya a Eurovisión, pero muy importante tener esta canción en el Benidorm Fest, ¿de acuerdo? Y después tenemos los no favoritos, esta sería una lista de 5 favoritos. Tenemos los no favoritos, que aquí empezamos por María Pelae, una canción de flamenco que creo que va a tener bastante dificultad en el televoto porque no una canción con mucha recordabilidad. No tiene un estribillo claro, mucha gente va a estar un poquito asustada con lo que pasó el año pasado con el flamenco, y ya lo ha dicho, el flamenco no tiene la culpa porque pop ha fracasado muchas veces y no le hemos echado la culpa al pop, ¿de acuerdo? Pero creo que va a tener bastante dificultades. Vamos a ver staging, siempre han ganado canciones con staging potente en los últimos años. Jorge González, Caliente, me parece una canción typical Spanish, puede ser una canción de que los otros países europeos esperan de nosotros. Yo creo que va a ser una canción muy cañera en el directo, gran coreografía, grande baile. En mi opinión, aquí la colocan séptima, es posible que llegue a la final, dependiendo de cómo sean las semifinales, de Running Order, pero me parece una canción que puede ser un Dark Horse. Todas las canciones que estoy viendo aquí en la tablet, no hay ninguna que pueda ser un Dark Horse. Hablaremos un poquito más tarde de Marlena, que la colocan en la posición número 11, me parece muy abajo, me parece una canción top 3 este año, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, pero como podéis ver, todas estas cuotas que colocan a los últimos artistas, posición 11, 12, 13, 14, todo cuota 100, esto no es serio, no todos tienen una cuota 100, más bien esta página de apuesta ha querido ponerlos todos a cuota 100, pero por eso digo que es muy pronto para hablar de cuota y clasificación. Cada artista, cada canción tiene sus probabilidades, es muy difícil que 2, 3, 4 artistas tengan la misma cuota, por eso es difícil en este caso de creer a las casas de apuesta, pero esto es un tema solamente para gente interesada en tema de evento deportivo. Como digo, me parece un posible Dark Horse Jorge González. Ya participó, recuerdo, en 2009 cuando ganó Soraya, La noche es para mí. Él también estuvo en la preselección española y ahora vuelve a intentar con un tema parece muy parecido al que ya presentó, pero vamos a ver porque ahora el staging promete ser bastante potente. Posición número 8 tenemos a Mantra, una canción clásica de radio, de cómo superar una ruptura de forma happy, particularmente no una canción que yo vaya a escuchar, no suelo escuchar tanta música española radio friendly,
escucho alguna música española, pero no toda. Y en este caso no me parece una canción contender, sin embargo, aquí la he colocado octavos, que puede pasar a la final. Yo tengo mis dudas, pero vamos a ver el reparto de semifinales. No me parece para nada una canción contender, vamos a ver cómo sería el staging. De la Cruz, posición número 9, una canción también género urbano que tiene bastante punch. Vamos a ver cómo lo hace en directo, porque son barras bastante seguidas, el ritmo bastante rápido. Esto no es fácil de defender en directo. Vamos a ver cómo son los votos del jurado para él, porque el jurado normalmente con género urbano no suele dar mucha votación, pero me parece que puede estar peleando por pasar en su semifinal. Vamos a ver cuáles son las semifinales. Y aquí vienen dos canciones un poquito infravaloradas a mi punto de vista. No se me olvida, de Yolisa, y Amor de verano de Marlena. Entiendo que Yolisa, por el tipo de canción, entiende que no va a ser contender, una canción que no va a llamar tanto, quizás un poquito telescópico, demoscópico, más que telescópico, demoscópico, pero no tanto el televoto normal. Entonces creo que ahí puede tener problemas. Más una buena canción, una artista que no tanta gente conocía, está bastante bien. Y tenemos Marlena, que es una de mis favoritas, seguramente mi canción favorita de este año, junto con la canción de Zorra. Un poquito también Brillo es platino, pero esta canción me sorprende mucho que esté a 1%, pone ahí. Baton está de la última, de la favorita, me sorprende muchísimo. Yo creo que esto debe estar bastante mal, porque a poco que hagan un buen directo se ponen en la final. Es una canción, sí que es cierto que es una canción como muy veraniega, pero tiene mucho rollo, conecta varios idiomas. Me da lo mismo de quien esté hablando, si está hablando de su ex o está hablando de otra persona, a mí me da lo mismo, sé que la canción es buena. La anterior canción, que sí que estaba hablando de su ex, Red Flag, también era muy buena. Y también hubiera sido interesante si lo hubiera querido presentar a este festival. Para mí contender, por eso digo que discrepo un poquito con el tema de las cuotas, no estoy muy de acuerdo, pero me parece una gran canción de las mejores de este año. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Vamos con lo último, Quique Niza, Prisionero. No mucha gente conocía este chico. Él dice que está preparando algo fuerte para el staging. Todos dicen lo mismo, lógicamente, porque si no hace un buen staging no puede ganar esto. A mí la canción se me queda un poquito corta, entiendo que esté aquí abajo. Me pasa con esta canción que se me olvida el texto, no me acuerdo cómo era. Es un problema. No tener este tipo de recordabilidad como sí que tiene Zorra es importante para tema de televoto. Un poquito más abajo, Lérica, un grupo que en el ambiente español mucha gente conoce, yo no tanto. Dicen que esta no es su mejor canción y lo puedo entender. La voz de uno de los cantantes me gusta mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo decir? El estribillo como astronauta, no sé si es como para cantarlo, puede ser para vivirlo a gente que vaya a Benidorm Fest en persona, pero me cuesta mucho verla un poquito más arriba, ¿de acuerdo? De nuevo Miss Cafeína, que sí que es un grupo que llevo muchos años escuchando. Esta sí que puedo decir no es su mejor canción. Quizá han intentado una canción que ellos querían presentar como una especie de crítica sobre el ruido que se escucha, bla bla bla, lo que la gente habla, con un estribillo así un poquito pegadizo, pero me cuesta también verlo. Sí que lo puedo ver en la final, dependiendo de qué semifinal tengan, pero no es una canción que yo vea para ganar. Lógicamente, las canciones que estamos viendo aquí abajo de las casas de apuestas, en este caso, muchas sí que tienen sentido de que no sean para ganar. Que no estén para ganar no quiere decir que no vayan a pasar a la final o que no lo puedan hacer bien. Aquí las cuotas lo que representan es la probabilidad de ganar. Una vez no ganas, ya no te está diciendo en qué posición van a quedar. Esto es solamente para ganar. Finalmente, Noan, Te echo de menos, suena un poco como este tipo de voz de Dani Fernández, por ejemplo. Se habla mucho y a mí me gusta, pero para la gente que está acostumbrada a escuchar música española, que escucha mucho a Dani Fernández, seguramente le parezca como algo muy parecido que ya tenga escuchado. A mí me gusta la voz, creo que da margen para un buen directo, mucha garra, mucho poder. Vamos a ver cómo funciona, pero creo que este sí que está un poquito infravalorado.
¿de acuerdo? Mi opinión. Y finalmente acabamos con el temps de Roger Padrós. Una canción en catalán, a mí me gusta escuchar canciones en diferentes idiomas, pero siempre he dicho una cosa, cuando vamos a cerrar ya la tablet, siempre he dicho una cosa, el problema del idioma catalán es que para determinado tipo de canción es un poquito suave. Tuvimos el año pasado, por ejemplo, que Esclat i Tot de Siderline, es una canción de rock. No todo rock va a ser como un Måneskin, pero necesitamos más fuerza, más punch. Esto es una balada, pero sigo pensando que determinada música en catalán le falta fuerza. Vamos a poner una pequeña comparación con algo que no tiene nada que ver. Julieta o Julieta, por ejemplo, ha sacado la canción de una canción que se llamaba Toujours tu, y luego ha sacado una canción en catalán que se llama Locura, por ejemplo. Ese tipo de canción es mezclar el idioma de catalán con ritmo moderno y que tenga un estribillo que se te quede. Entonces el idioma catalán va creciendo en escucha. Este tipo de canción se me queda muy corta. A mí que amo el idioma catalán y vivo aquí en Barcelona, me cuesta bastante. Es una pena porque el año pasado se presentó este grupo Siderland y no me transmitió. Y este Roger Padrós, la canción para ahora no me transmite. Por lo tanto, finalizando este video, estamos diciendo que los top favoritos son reales, Sofía Cole, Almacor, Nebulosa, quizá Angie, por ejemplo, y San Pedro, puede ser. La parte de abajo de la clasificación no estoy tan de acuerdo en alguno, por ejemplo, Noan creo que debe estar un poquito más arriba, Marlena por supuesto y Yolisa también por supuesto. Mis gustos personales, musicales, lo que yo veo de la canción pensando ya en el staging y en el posible directo. Decidme vosotros qué es lo que opináis. Seguramente haremos vídeos sobre San Remo, por supuesto, vídeo también sobre el Festival da Cansao, Portugal, porque son los festivales que yo suelo seguir: España, Italia, Portugal, los países que yo sigo normalmente en Eurovisión y que deseo que saquen las mejores canciones posibles. El año pasado fue un poco bajón, es cierto que Italia queda arriba, pero Portugal infravalorada, España infravalorada. Suecia no suele ser un país en el que España saque muchas cosas, hay que decirlo así, pero siempre está la ilusión de que puede sorprendernos, canciones que nos gusten y poder seguirlas, ¿de acuerdo, ragazzi? En fin, dejadme la opinión en los comentarios si queréis, qué opináis de esta lista, cuáles son vuestros favoritos, qué esperáis del staging y qué opináis de estas cuotas ahora mismo prematuras, de esta clasificación que han hecho estas dos casas de apuestas que han sacado cuotas, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima.